cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué puede esconder un poema como La Pantera de Rainer María Rilke que todavía nos hace reflexionar en torno a lo que oculta y a qué repercusión puede tener sobre nuestras vidas eso que entraña? ¿Conoces un poco sobre la obra de este poeta considerado dominante en la escena de la poesía alemana y cuya influencia se extendió en Europa y que aún hoy se sigue estudiando? Vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Es muy importante ir elaborando unos acercamientos a estos grandes poetas porque nos dan la oportunidad de examinar cómo un símbolo aparentemente común, lo vamos a ver en breve cuando hablemos un poco y leamos el poema de la Pantera, en apariencia común, ¿cierto? Puede convertirse en una poesía que trascienda. Vamos a ver un poco qué recursos utilizó, cómo es la estructura y todo lo demás. Sin embargo, hablemos un poco antes, brevemente, porque de hecho, como Rilke es un poeta, perdón, que se sigue estudiando mucho en las universidades y en las academias y se sigue escribiendo mucho sobre él. Sin embargo, quizá, pues, alguna persona nunca lo haya escuchado mencionar. Yo, de hecho, la primera referencia que tuve de este poeta y de este escritor en general, este intelectual, tiene que ver con su texto de Cartas a un joven poeta, que precisamente ustedes, como bien saben, los siglos precedentes, recordemos que Rilke nace a finales del siglo XIX, en 1875, y muere en 1926, producto de una leucemia. Entonces, en esa época había mucho el movimiento epistolar. Si usted busca colecciones de cartas, por ejemplo, Chekhov tiene una bastante extensa colección de cartas y muchísimos autores de esa época. Y en este Carta a un joven poeta, él comienza precisamente como ya un poeta granado, ¿no? Ya un poeta, digamos, celebrado. eh, Comienza a darle esta serie de consejos y que han trascendido porque esas reflexiones de él, que como decíamos, no solamente para muchos fue el poeta más influyente, por lo menos en alemán, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, sino que muchas de sus reflexiones todavía encuentran eco en poetas que están, por así decirlo, iniciando su carrera y buscan, pues, consejo, ¿no? De hecho, de allí, parafraseándolo un poco, Mario Vargas Llosa escribió su carta a un joven novelista. Ahora, dicho esto, muy rápidamente, Rilke nace, pues, en el seno de una familia que se separa, pues, prontamente. Eso no era tan común en esa época como lo es ahora. Dicen algunos de sus biógrafos que su madre, que había perdido pues a una primogénita pues mujer que quería mucho, de alguna forma trató de reemplazar a esta hija perdida precisamente con Rilke. De hecho, eso le causa a él un poco de distanciamiento con su madre. Lo envían a estudiar porque la carrera militar de su padre se había truncado, lo envían a una academia militar, pero eso no era para él. Él deja esa academia y retoma estudios más parecidos y, digamos, con su campo de intereses, que tienen que ver con historia del arte, con filosofía, con literatura. Estudió un semestre de derecho, quizá para complacer un poco a la familia. En Múnich fue uno de los, apoyando pues a uno de los primeros focos de derechos a favor de la mujer, que defendían los derechos de la mujer. Él estuvo allí también. Conoció a Lu Andrea Salomé, esta gran intelectual, viajera, mecenas, que apoyó a diferentes artistas, muchas veces más reconocida por haber sido un interés amoroso no correspondido de Federico Nietzsche, pero debería rescatársele y afortunadamente ya se está haciendo más por otros motivos. Él tuvo, sí, un romance con ella, pero más allá de esto, ella fue quien lo introdujo, sobre todo en los círculos de literatura rusa. Él llegó a conocer a Rilke, llegó a conocer a Tolstoy, por ejemplo, y se dice que ella le sugirió que se cambiara el nombre de René María a Rainer María porque le parecía que era más sonoro y más fuerte ese tipo de nombre. También él estuvo en París, donde tuvo contacto pues con los intelectuales parisinos, en especial con los modernistas. Se dice que uno de sus modelos literarios franceses fue Charles Baudelaire,
porque Rilke no escribió solamente en alemán, también escribió mucho en francés. Allí conoció, por ejemplo, a intelectuales de otras áreas y artistas de otras áreas, como el escultor Rodin, del cual fue secretario por lo menos un año, y también al pintor Paul Cézanne. Habría muchas cosas que decir y varias de las obras de él, pero hoy nos vamos a centrar un poco en la Pantera. De todas maneras, es importante tener en cuenta que ustedes pueden ir profundizando un poco más en los detalles curiosos de su vida, que son bastantes. De hecho, eh, se dice que el epitafio por aquí lo tenía, él mismo había escogido su epitafio, el cual dice: Rosa, oh, contradicción pura, deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Es decir, él mismo de manera poética así quería ser recordado y por eso eligió ese epitafio. Respecto del texto en cuestión, La Pantera, vamos a hacer una lectura del mismo. La Pantera. Su mirada se ha cansado de tanto observar esos barrotes ante sí, en desfile incesante, que nada más podría entrar ya en ella. Le parece que solo hay miles de barrotes y que detrás de ellos ningún mundo existe. Mientras avanza, dibujando una y otra vez, con sus pisadas, círculos estrechos, el movimiento de sus patas hábiles y suaves va mostrando una rotunda danza en torno a un centro en el que sigue alerta una imponente voluntad. Solo a veces permite, en silencio, la apertura de los cortinajes que ocultaban sus pupilas y cruza una imagen hacia adentro, se desliza a través de los tensos músculos, cae en su corazón, se desvanece y muere. En este poema que ha sido analizado, y vamos a hacer como siempre una aproximación respetuosa y a dar nuestra consideración sobre el mismo. Es un poema, pues, cuenta con tres versos bien diferenciados. En cuanto a la estructura, las imágenes son bastante precisas, ¿no? La imagen de la pantera, la imagen de los barrotes que se multiplican hasta el infinito, la imagen de esa fuerza contenida en esos tres versos. Eh, la extensión es apenas bastante adecuada. No es un poema que se alarga a hablar de las vicisitudes o entrar más allá del símbolo, ¿no? Tengamos en cuenta que la visión de una pantera, que por lo menos a mí me parece particularmente deprimente una pantera enjaulada, pues la visión de un animal enjaulado, que sigue siendo, pues para mí particularmente deprimente, en ese momento no era algo tan común. Es decir, recordemos que Rilke viajó mucho, tuvo la oportunidad de ser un viajero y así pues, como la pantera también en su estado natural, ¿cierto? Está hecha para trepar, para correr, una serie de actividades en libertad, viaja también de alguna manera. Entonces, en el primer verso se ve, por ejemplo, la paradoja de los barrotes multiplicados al infinito en incesante movimiento. Sabemos que los barrotes son siempre estáticos, pero en la postura de un ser que simboliza esa potencia al estar confinado, hasta lo inmóvil va tomando otras dimensiones, ¿no? Allí hay un contraste pues entre la inmovilidad y que el animal pues que es o el símbolo en este caso, esa potencia que es la que se mueve está confinada, entonces lo que se mueve sería la prisión. En el otro verso se habla mucho más, de una manera bastante bella, la descripción de esa danza o de ese movimiento circular estrecho de la finura de las patas y cómo ustedes han visto pues esos animales cuando lamentablemente están allí encerrados, como van dando vueltas y se levantan y otra vez dan vueltas y buscan de alguna forma esa fuerza centrípeta se va acumulando, es una fuerza contenida. En ese momento el poeta expresa que la voluntad sigue siendo imponente y que sigue manifestándose. Digamos que no es un animal derrotado, aunque esté enjaulado. Finalmente vemos cómo él mismo le da acceso a través de la mirada, ¿cierto? Que ya no serían los ojos la ventana, sino también una cárcel del alma, a determinadas imágenes que pueden cruzar de vez en cuando, pero que se disuelven porque no le dan la libertad a la pantera. Es decir, ¿de qué está hablando Rilke aquí? ¿Está hablando acaso del confinamiento? ¿Está hablando acaso de la modernidad como
castrante de las fuerzas del hombre o la humanidad en general se ve de alguna manera atrapada en su propio invento. Ahí hay bastante, mucho más que decir, porque no podemos llevarlo a un nivel, o dejarlo más bien, un nivel puramente literal de hablar de la experiencia del encierro y la pérdida de la libertad, sino que hay algo más también tras eso. ¿Por qué elegir ese animal y no elegir otro? Es decir, eh, ahí hay un contraste bastante fuerte, ¿no? Evidentemente se puede hablar de la pérdida de la libertad, pero también a nivel interno, por ejemplo, como la víctima, en este caso, el que está, el prisionero se transforma en carcelero a través de la mirada. Hay muchos elementos que explorar y rescatar de estos autores, ver cómo, pese a ya tanto tiempo que escribió este poema, nos permite reflexionar un poco en torno a cómo el símbolo, ¿cierto? O cómo el juego de los símbolos, tomar un símbolo poderoso, ponerlo en cautiverio de una experiencia aparentemente, pues, fuera de los matices que tenga la crítica que se le haga a este confinamiento, aparentemente común, ¿no? Es un objeto común como una jaula ordinario en contraste con un animal poderoso que debe estar en libertad, exótico, ¿no? Cómo logra el autor hacer este contraste y cómo también se refleja un poco en la experiencia cotidiana de muchas veces los proyectos no cristalizados, ¿cierto? Pero, y cómo es importante mantener la voluntad. Vemos que a diferencia del Albatros, ¿no? Que es un poema también donde se habla mucho recordemos la influencia, pues, que tuvieron ciertos poemas franceses, poetas franceses, perdón, sobre Rilke. Ahí se ve un animal más derrotado, del cual se burlan los marineros y todo lo demás. Acá vemos un animal que, pese a estar confinado, sigue resistiendo. Pero cuéntanos tú, ¿qué experiencia te genera o te evoca este poema? ¿Consideras que otras interpretaciones se pueden dar? Nos interesa leerte en comentarios, pues te invitamos igual a suscribirte al canal, a compartir el contenido, a comentar. Y no siendo más por el momento, nos veremos con el mayor de los gustos en un próximo episodio de Episteme Colombia Literatura.